Bueno, buenos días a todos. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Guillermo Martino, yo estoy a cargo de la coordinación de los Ateneos del CASI y hoy de este en particular. Vamos a tener una charla a cargo del doctor Alejandro Fernández del Hospital Italiano acerca de una puesta al día de lo que es hoy la oclusión crónica. Vamos a hacer una charla de 15 minutos y después de eso vamos a tener dos casos clínicos presentados desde el interior, uno a cargo del doctor Jorge Iravedra de Mar del Plata y otro a cargo del doctor Alfredo Bravo desde San Luis. Y tenemos un panel de expertos para la discusión de estos casos clínicos y los aportes que nos quieran hacer, donde está el doctor Juan Arellano, el doctor Alejandro Abel Fernández, el doctor Bernardi, el doctor Jorge Wisner y online va a participar el doctor Jorge Allín. Bueno, doctor Fernández. Bueno, gracias, buen día a todos. La idea es un poquito hablar un poco de actualidad y qué hay de nuevo en cuanto a tratamiento de las oclusiones coronarias crónicas. Lo cierto es que, digamos, para empezar, se me ocurrió, para ponernos de acuerdo y para que todos hablemos del mismo tema, decir, bueno, ¿qué definimos como oclusión coronaria crónica? O cómo hoy, ¿qué es lo que se toma hoy como definición de oclusión crónica? O CTO por las siglas en inglés, que habitualmente usamos esa sigla también en castellano para definirla. En realidad, cualquier oclusión crónica se caracteriza por la presencia de importante cantidad de placa de ateroma dentro de una arteria que termina ocluyéndola. Esa placa de ateroma puede haber evolucionado lentamente hasta ocluir la arteria o puede haber crecido en torno de un trombo organizado que fue el que ocluyó la arteria originalmente. Aunque cuando uno se encuentra con una oclusión crónica suele ser difícil determinar, salvo que uno tenga un seguimiento muy estricto de qué le pasó al paciente y una coronariografía previa, en general resulta difícil saber cuánto tiempo tiene la oclusión de vida. Pero como definición general uno podría decir que uno podría definir a una oclusión coronaria como crónica a toda aquella que tiene más de 3 meses de evolución, o sea que hace más de 3 meses o que uno puede estimar que tiene más de 3 meses de ocluida la arteria. Y existe un concepto por ahí flotando que es el de oclusión crónica funcional, que es cuando una arteria no está ocluida, sino que está subocluida, o sea que tiene apenas un desfiladero, pero con un flujo que está muy comprometido, con un flujo que es un flujo TIMI1 y que funcionalmente se comportaría como una oclusión total. La siguiente. El primer planteo que uno se haría y uno se pone a buscar en la literatura es decir, bueno, ¿para qué uno se plantea abrir o tratar una oclusión crónica? Y las cuestiones por las cuales uno se plantearía abrir una oclusión crónica son estas. Por un lado, control de los síntomas, o sea, controlar al paciente, ya sea la angina, la insuficiencia cardíaca o la disnea, mejorar la fracción de eyección, ya sea regional o global, o decir, bueno, le abro la oclusión crónica, si el paciente no tiene muchos síntomas, pero abro la oclusión coronaria crónica porque quiero mejorarle la sobrevida, mejorarle el riesgo de un nuevo episodio isquémico o mejorar la expectativa de vida. ¿Cuáles son los predictores de éxito cuando uno se encuentra ante una oclusión crónica? ¿Qué factores o qué predictores angiográficos o no nos hace pensar, bueno, esta oclusión crónica tengo chance de poder abrirla o esta tengo menos chance de poder abrirla? Obviamente las oclusiones completas versus las funcionales tienen mayor tasa de éxito que las completas porque, como decía recién, las funcionales tienen, aunque sea un desfiladero por donde uno vaya a poder pasar la cuerda. He de perogrullo decir que si uno puede determinar la duración y el tiempo de la oclusión, cuanto más tiempo llevan de ocluir una arteria, más difícil o menos probable es que uno llegue a poder abrirla, va a tener una angioplastia exitosa y cuanto más fresca es esa oclusión, mayores probabilidades de éxito. La longitud, cuando uno hace angiografía contralateral para ver cómo se llena el lecho distal por laterales, la longitud de esa oclusión también es un factor predictor. Aquellas oclusiones totales que tienen más de 15 milímetros son las que tienen
menos éxito, y cuanto más largas son, menos probabilidades aún de poder abrirla. La presencia de una rama lateral en el punto de oclusión, esto muchas veces cuando lo hablamos en el servicio lo marcamos siempre, y es un predictor de cronicidad, un predictor de que hace más tiempo que la oclusión de que la arteria está ocluida. ¿Qué sucede? Fisiopatológicamente, cuando una arteria se ocluye, luego de ocluirse, sucede un fenómeno que es la trombosis retrógrada. Cuando uno ve una arteria ocluida que tiene muñón, quiere decir que esa arteria se ocluyó, pero todavía la trombosis retrógrada no fue invadiendo el lecho de la arteria, y por eso uno le ve el muñón. Cuando uno ve una arteria que está ocluida e inmediatamente se ocluye y continúa con una rama lateral, quiere decir que hubo trombosis retrógrada que creció hasta el lugar donde la sangre lava, que es donde sale la primera rama lateral permeable, y eso habla de que esa oclusión tiene más tiempo de vida. Por eso es que la forma del muñón es un predictor de si vamos a tener éxito o qué tanto éxito vamos a tener. Cuando no tenemos un muñón visible, son las oclusiones totales más difíciles y que tenemos menos probabilidad de abrirla, y cuando tenemos un muñón visible donde uno puede apoyarse con la cuerda y hacer presión u horadar para poder abrirla, esas son las que tienen mayor tasa de éxito. La presencia de colaterales, dependiendo cuánta colateral tenga y qué tipo de colateral tiene, también es predictor de éxito. Se sabe que aquellas oclusiones totales que tienen colaterales en puente, colaterales homocoronarianas del tipo de cabeza de medusa, son las que tienen menor tasa de éxito para poder abrirla. Y por otro lado, otros factores anatómicos como que esté calcificada, que el vaso sea tortuoso y demás. Adelante. Lo cierto es que cuanto más factores favorables tiene una misma oclusión, más chance tenemos de abrirla, y por el contrario, si son pocos los factores a favor que tienen, menos es la chance que tenemos de abrirla. Siguiente. Otras cosas que nos pasan con las oclusiones totales, por la cual a veces uno no termina abordándolas, es un poco el desánimo, de entrada decir no la voy a poder abrir. El hecho de pensar que va a ser un procedimiento prolongado a veces hace que uno se desanime y diga no, vamos a tener mucho tiempo de sala, me va a desorganizar el trabajo diario, y no aborda esa oclusión total. Y por otro lado, el hecho de ser procedimientos largos a veces desorganiza el flujo, la logística del servicio, y eso hace que a veces sea difícil programarlo, decir, bueno, ¿y qué la pongo? La pongo como primer caso y alargo la mañana, o termino todos los casos que tengo programados, la pongo como último caso, pero ponerla como último caso y voy a abordar esto a las 7 de la tarde, que estoy cansado y tengo ganas de irme. Y muchas veces son problemas que hacen que uno se desanime a abordar una oclusión total y a decir, bueno, no la hagamos y mandemos al tratamiento médico. Siguiente. Se sabe que las angioplastías de oclusiones totales están asociadas a un tiempo prolongado de exposición a rayos, alto volumen de contraste, y a veces, por lo que decíamos recién, a un empleo ineficiente, entre comillas, del recurso humano del laboratorio, porque se prolongan los tiempos de sala, y existe también el conocimiento de que están asociadas a gran empleo de materiales, porque por ahí uno tiene que cambiar varias cuerdas, usar varios microcatéteres y demás. Siguiente. Lo que se recomienda, como son procedimientos largos, sí, controlar el ACT, si uno tiene control de ACT en el laboratorio, para mantenerlo dentro de un ACT en rango, utilizar preferentemente heparina y no vivalidudina, porque todos sabemos que ante una oclusión total en la cual uno va a pelearla con cuerdas de dureza cada vez más grande, existe la posibilidad potencial de perforar la arteria, y la heparina siempre nos da la posibilidad de poder revertirla si perforamos la arteria y el paciente tiene un derrame pericárdico, cosa que no sucede con los otros anticoagulantes que podemos utilizar. Hay que ser estrictos en el control de volumen de contraste, usar la menor cantidad de contraste, si es posible inyectar la menor cantidad de veces para hacer test, y ir controlándonos en cuanto a la dosis de radiación. Yo puse esto a manera de ejemplo como para que hagamos un ejercicio mental, un poco de fantasía todos. Y si a nosotros, a todos los que estamos acá, se nos presenta este paciente, 70 años, hipertenso, dislipémico, con angina de esfuerzo, una amalgama positiva en cara inferior y función ventricular normal. A todos los que estamos acá en la sala, les muestro a este paciente
todos me van a contestar lo mismo. Con esa coronaria derecha, ¿qué hacemos? La abrimos y le ponemos un stent ahí abajo. Creo que no, nadie va a tener duda sobre el tratamiento de este paciente. Ahora, obviamente le estoy presentando un planteo hipotético, no un paciente existente. Siguiente. Yo le presento al mismo paciente, 70 años, hipertenso dislipémico con cámara gamma, positivo en cara inferior, función ventricular normal, pero tiene esta coronaria derecha ocluida que se llena por colaterales que le da la descendente anterior. Probablemente muchos de los que estamos acá decimos, uy, pero qué oclusión larga, es una oclusión total y no sé si la abrimos. ¿Por qué no lo mandamos a tratamiento médico? Y no lo voy a mandar a operar por una derecha. Entonces uno se plantea decir, ¿por qué si es el mismo paciente que tiene los mismos síntomas y la misma cámara gamma, es que tenemos la tendencia a razonarlo de manera diferente? Y sin lugar a duda es por la complejidad que el procedimiento de abrir una oclusión total nos significa. La siguiente. Pero para que no nos sentamos tan sapo-troposo, no pensemos que solamente nos pasa a nosotros. Esto es una estadística del Registro Nacional de Procedimientos de los Estados Unidos, sobre 594.000 procedimientos. De esos 594.000 procedimientos, solo el 3.8, o sea, solo 22.000 procedimientos fueron oclusiones totales. Y de todos los centros de los Estados Unidos que entraron en el registro, 234 de esos centros, 234 de 1.300 centros, que son el 17%, directamente declararon que nunca hacen oclusiones totales. Y la tasa de experiencia de los operadores en oclusiones totales en todos los centros rondaba entre el 0,3% y el 4,9%. O sea, ¿qué significa esto? Había operadores que de toda su práctica las oclusiones totales significaban el 0,3% y había otros que de toda su práctica significaba el 4,9%. Siguiente. Si en el mismo registro mirábamos, bueno, las tasas de éxito en los procedimientos, obviamente la tasa de éxito en los procedimientos no oclusiones totales rondaba el 96%, mientras que la tasa de éxito en oclusión total ronda en el 59-60%. Y en cuanto a los eventos mayores, pasa lo mismo. Las angioplastías de oclusiones totales tienen una mayor tasa de eventos mayores, significativamente mayor que aquellas angioplastías en lesiones que no son oclusiones totales. Siguiente. A lo largo de los años, en este mismo registro, si vemos, si bien fue mejorando la tasa de éxito, pero lo interesante es que la tasa de éxito a lo largo de los años mejora simultáneamente como mejora la experiencia de los operadores. Ustedes fíjense que a medida que van pasando los años, la tasa de éxito en las angioplastías de las oclusiones totales fue subiendo, pero también fue subiendo el porcentaje de angioplastías, porcentaje del total que representaban oclusiones totales, que son los numeritos que están en las barras rojas. Mientras en el 2009 solamente el 3,2% de las angioplastías eran angioplastías de oclusiones totales, en el 2013 fue el 4,8%, y eso llevó a una mejora en el éxito del procedimiento y a una caída en los eventos adversos. ¿Qué quiero decir con esto? Siguiente. Que la tasa de éxito en la apertura de una oclusión total está directamente ligada a la experiencia y a la cantidad de oclusiones totales que el operador haga. Cuanto más oclusiones totales vamos abordando, más experiencia tenemos y más alta es la tasa de éxito. Pero ¿qué pasa? Está todo bien, todos hablamos de esto, pero bueno, ¿y qué número vas a poner como número de corte? Es difícil. No le podemos poner a las oclusiones totales el mismo número de corte que las guías le ponen a la angioplastía en general, que dicen, bueno, para que un operador pueda mantener un buen skill, la recomendación son 75 angioplastías por año. No podemos decir lo mismo para las oclusiones totales, porque fíjense en el registro americano, en todo Estados Unidos solamente 8 operadores hacen 50 angioplastías de oclusiones totales por año. Entonces, a la angioplastía de la oclusión total no le podemos poner el mismo número y no podemos pretender juntar la misma experiencia porque la prevalencia de la enfermedad no es la misma. Siguiente. Otro problema que se nos presenta con las oclusiones totales es que a la fecha, y
desde toda la historia, no hay un solo registro o estudio randomizado hecho de cómo les va a los pacientes con oclusiones totales si los randomizamos a abrirlas o no abrirlas. Esto un poco se debe porque los intentos de estudios que hubo o que hay, se encuentran con que es difícil enrolar pacientes en un estudio randomizado de pacientes con oclusiones totales. Y lo que nos encontramos, si nos ponemos a buscar, son registros de algunos centros y demás. Pero lo cierto es que en todos los registros, a lo largo del tiempo, se repite más o menos lo mismo. Se repite que si uno compara las oclusiones totales en las cuales tuvo éxito en abrir la oclusión total versus aquellos en los que no tuvo éxito, aquellos pacientes en los que se logró abrir la oclusión total tuvieron un mejor pronóstico. Y en todos los registros se repite la misma historia. O sea que, si bien no tenemos resultados de estudios randomizados, al menos en todos los registros se repite que abrirle la oclusión total a un paciente sirve. Porque a ese paciente que le abrieron la oclusión total le va mejor que a aquel que no tuvieron éxito. Siguiente. Esto es un poco lo mismo, pero representado en curvas. Esto es un registro que está publicado en el JACC de 2012 y están representadas las curvas de cómo le fue a los pacientes en términos de mortalidad a lo largo del tiempo cuando fueron sometidos a angioplastía de una oclusión total, cómo les fue a aquellos que tuvieron éxito y en los cuales la oclusión total se abrió y aquellos en los cuales el procedimiento no fue exitoso. Y fíjense cómo se separan las curvas de mortalidad y obviamente la diferencia de estadísticamente significativa. Siguiente. Esto es un subestudio de un estudio con stem farmacológico, con Science, para ser exacto. Es el expert, la rama del expert en la cual se incluyeron CTOs, se incluyeron oclusiones totales, y la idea por la cual lo puse es para ver cuál fue la media de utilización de stent y la media de longitud de stent. Lo cierto es que cuando uno aborda oclusiones totales, y al menos en este registro pasó lo mismo, la tendencia es a utilizar mayor longitud de stent o mayor cantidad de stent. Fíjense que la media da 51 milímetros de stent. El flujo otímetre fue obtenido en 97% de los pacientes. Obviamente tuvieron mayor duración de fluoroscopía, mayor administración de contraste, un promedio de casi 260 mililitros de contraste por paciente, y el tiempo promedio de los procedimientos fue de más de 1 hora, 79 minutos. Siguiente. En este registro, 89% de éxito en poder cruzar la cuerda a través de la oclusión y 2.2% de eventos mayores en las angioplastías de oclusión total. Siguiente. Esto es nada más que las tasas de éxito de acuerdo a qué estrategia se utilizó para cruzarla, si se usó estrategia solamente anterógrada o retrógrada o combinada retrógrada con anterógrada. Lo cierto es que si uno aborda la oclusión total y logra cruzarla por vía anterógrada, que serían las oclusiones totales más benignas, por decirlo así, la tasa de éxito es muy superior y está en el 97%, y ya cuando todas las oclusiones totales que fueron abordadas por vía retrógrada, como ya está hablando de una oclusión total o más vieja o con un grado de complejidad mayor, ya la tasa de éxito baja y está en alrededor del 87%. Siguiente. Esto en cuanto a la tasa de infarto de miocardio, pero de acuerdo a la elevación de CK, cómo fue evolucionando, quienes habían tenido elevación de CK de más de 10 puntos, entre 5 y 10 puntos y entre 3 y 5 puntos. La mayor tasa se da en aquellos pacientes en elevaciones entre 3 y 5 puntos, o sea, la CPK elevada por 3 o por 5. Siguiente. Y esto es un poco la tasa de mortalidad y de eventos mayores y de restenosis medida por falla de la lesión target, que está en alrededor del 15% en este registro. Siguiente, con Stent Science. Siguiente, pasada.
Esto es un poco un resumen de unos cuantos estudios o los estudios que encontré que compararon angioplastía simple con stent convencionales, stent con droga, un stent con droga contra otro stent con droga en oclusiones totales. Lo cierto es que los números no difieren mucho. En el primer registro, que es ese del año 99, se comparó angioplastía de oclusión total con balón solamente versus con stent. La tasa de reoclusión cayó del 22 al 9%, y después, a medida que vamos avanzando en los años, tenemos los estudios en los cuales en oclusión total se comparó un stent con otro, ya sea bare metal versus stent con droga, un stent con una droga, o sea, sirolimus versus everolimus y demás. El último registro es el registro de Florencia, que la tasa de restenosis que usó stent liberador de everolimus, la tasa de restenosis está en alrededor del 3%, y la tasa de MACE en alrededor del 10.5%. Siguiente. Esto es, ¿cuál es la sobrevida de una angioplastía en una oclusión crónica comparada con aquella angioplastía de una lesión que no es una oclusión crónica, pero con técnicas actuales, o sea, utilizando los materiales que tenemos hoy y utilizando stent con droga? Lo que vemos es que si la angioplastía de la oclusión crónica es exitosa, o sea, si logramos abrir la oclusión crónica, la sobrevida a largo plazo va a ser muy similar a la de aquella angioplastía a la cual no era una oclusión crónica y la tratamos y le pusimos un stent. La diferencia está, digamos, la diferencia de sobrevida, o sea, la sobrevida cae en aquellas oclusiones crónicas que no logramos abrirla. Digamos, ¿qué conclusión se saca? Volvemos a lo mismo, que ante una oclusión crónica abrirla sirve, que la evolución a largo plazo de las oclusiones totales crónicas tratadas es la misma que la de una angioplastía no de una oclusión crónica, y que aquellos pacientes que tienen una oclusión y uno no logra abrirla tienen una tasa de mortalidad mayor, con lo cual, vuelvo a decir, si bien no son estudios randomizados, todo indicaría que abrir una oclusión crónica beneficia al paciente. Siguiente. Y esto es lo mismo comparado oclusión crónica versus no oclusión crónica en otros términos que no son mortalidad específicamente, en términos de target lesion failure, o sea, falla en el vaso tratado, muerte cardíaca y necesidad de nueva revascularización. Si se fijan, todos los números que están comparados, ninguno da estadísticamente significativo entre oclusión crónica y no oclusión crónica, siempre hablando de pacientes en los cuales abrir la oclusión crónica fue exitoso, y en lo único que se dispersa el número es en la longitud total de stent utilizado, que en los pacientes que abrieron las oclusiones totales crónicas hubo una tendencia a utilizar o stent más largos o mayor cantidad de stent. Es el único número que da estadísticamente significativo. Siguiente. Y esto es lo mismo, las curvas de sobrevida, de acuerdo a si al paciente se lo revascularizó en forma completa o se lo revascularizó en forma parcial. Fíjense que aquellos pacientes a los cuales se los revascularizó en forma completa son los que tienen una mejor curva de sobrevida, y a los que se los revascularizó en forma parcial tienen una curva de sobrevida paralela a aquellos pacientes en los cuales hubo falla en la revascularización de la oclusión total. Siguiente. Y esto es un poco para terminar, es el American Heart, este es el algoritmo que propone para aquellos pacientes con oclusiones crónicas. Lo que se plantea es, ante un paciente con una oclusión crónica, primero preguntarse si uno piensa que va a poder abrirla o no, o sea, si tiene posibilidades de poder abrirla. Si la respuesta es no rotundo, bueno, directamente mandar al paciente a tratamiento médico, y si la respuesta es sí, preguntarse si el paciente, obviamente, si tiene lesión en tronco de la coronaria izquierda o tiene lesión en otros vasos, si tiene lesión en tronco de coronaria izquierda o lesión de múltiples vasos. En el caso de este algoritmo, directamente recomiendan mandar al paciente a cirugía, y si el paciente no tiene lesión asociada a otros vasos o lesión de tronco, mandarlo a angioplastía, intentar la angioplastía. Si la angioplastía es exitosa, continuar con control y tratamiento médico. Si la angioplastía no es exitosa,
aceptan hacer 2 o 3 intentos luego para intentar volver a abrirla, y si después de esos 2 o 3 intentos sigue siendo no exitosa la angioplastía, bueno, plantearse o mandar al paciente a tratamiento médico o mandar al paciente a cirugía si es que el vaso que está ocluido es un vaso pasible de ser operado. Esto es un resumen rápido de hoy por hoy. Existen 4 estrategias posibles para abrir una oclusión total. Creo que lo primero que se plantea es si la va a abordar en forma anterógrada o la va a abordar en forma retrógrada. Se puede cruzar la oclusión utilizando cuerdas de gramaje, de gramaje ascendente por vía anterógrada, o tratar de hacer lo mismo, cruzar la oclusión utilizando cuerdas de gramaje ascendente por vía retrógrada, o si no, las otras 2 técnicas son las de pasar por el costado de la oclusión, o sea, pasar por el costado de la placa, disecar la arteria y volver a reentrar dentro de la luz, y ahí existen 2 técnicas posibles, o sea, entrar a la falsa luz con la guía retrógrada y después hacerla reentrar con la ayuda de la guía anterógrada a la luz verdadera, o entrar a la falsa luz con la guía anterógrada y hacerla reentrar en la luz verdadera, en el lecho distal, con ayuda de la cuerda retrógrada. Digamos, ¿cómo se hace reentrar la cuerda dentro de la luz? Es inflando un balón para generar una neoluz más grande dentro de esa disección que uno generó con la cuerda, y después, guiándose por la cuerda que uno dejó, que sabe que está en la luz verdadera, tratar de reentrar nuevamente a la luz. Las 2 técnicas son lo mismo, la única diferencia es que una requiere balones de shaft largo, porque el balón que va a abrir la disección lo tienen que pasar por la cuerda que uno pasó en forma retrógrada, y otra se puede hacer con balones más cortitos porque lo pasa por la misma guía anterógrada que la pasa como una angioplastía normal. Después pasala y vamos a ir pasamos rapiditos algunos ejemplos como para verlo. Ejemplos de técnica. Acá tenemos una oclusión total de una arteria descendente anterior. Viene en el ostium, que no tiene muñón posible. La técnica que se utilizó fue vía anterógrada, siguiente. Avanzar la cuerda por la vía anterógrada, habiendo pasado una cuerda a la circunfleja para protegerla, y abrir la oclusión total pasando por la vía anterógrada sin utilizar cuerda por vía retrógrada. Siguiente. Coronaria derecha, ocluida y buenas colaterales que vienen de la descendente anterior a través de esa septal. Siguiente. Cuerda retrógrada pasada a través de la septal, microcatéter en la septal con una inyección, es la imagen de la izquierda, inyección en la septal con el microcatéter para garantizar que en esa septal donde estamos es la que tiene comunicación con la coronaria derecha. Cuerda pasada por vía retrógrada y cuerda pasada por vía anterógrada. Una cuerda está en la falsa luz, otra cuerda está en la luz verdadera. Siguiente. Balón inflado sobre la cuerda pasada en forma anterógrada para tratar de reentrar a la luz verdadera con la cuerda retrógrada. Una vez que logramos establecer la luz verdadera, pasar un catéter de intercambio. En este caso, en Argentina no tenemos guideliner, el único catéter que tenemos hasta mi conocimiento es el 5 en 6 de Terumo. Me parece que el de Boston todavía no está disponible acá, uno que se llama Guidezilla, que es parecido al guideliner. Se pasa el microcatéter y después se entra dentro del microcatéter con la cuerda retrógrada. Siguiente. La cuerda retrógrada se pasa a través del catéter y se la engancha, se la agarra en la llave hemostática del otro lado, y se trabaja por la cuerda retrógrada al revés. O sea, uno va a enhebrar los balones por la parte floppy de la cuerda retrógrada, siempre dejando el microcatéter que uno utilizó dentro de la septal. La idea de dejar el microcatéter dentro de la septal es proteger la septal, para que la cuerda no haga cizalla dentro de la septal. Siguiente. A pesar de que uno hace eso, cuando termina y saca, muchas veces pasa eso, que la septal se rompe y tiene extravasación de sangre. Si eso sucede, lo que queda no es otra más que ocluir esa septal con coil, que fue lo que se hizo. Siguiente.
fue ponerle unos coils, unos neurocoils en la septal a través del microcatéter para ocluirle. Y por último, otro caso, coronaria derecha ocluida, pero que está ocluida y que tiene una gran rama que le da colaterales homocoronarianas, y lo que se hizo fue vía retrógrada, pero por la misma arteria, o sea, no vía retrógrada utilizando doble inyección, sino vía retrógrada utilizando esa rama que da colaterales homocoronarianas. Siguiente. Cuerda pasada por esta rama hasta llegar a la otra vía. Siguiente. Y utilizar esa guía después, una vez pasada, para guiar otra guía pasada por vía anterógrada y terminar la angioplastía como se termina normalmente por vía anterógrada. En conclusión, en ausencia de estudios randomizados, que todavía no hay, una angioplastía de una oclusión crónica exitosa se asocia con mayor sobrevida, lo vimos recién. La angioplastía de las oclusiones totales se asocia con una reducción de la necesidad de nueva revascularización, lo vimos recién en los vasos. Con los stent con droga de última generación, los resultados de la angioplastía de las oclusiones crónicas son similares a los de las lesiones no oclusiones crónicas, siempre y cuando uno tenga éxito en cruzarlas. Y a pesar de la mayor complejidad, una vez tratadas con stent con droga de última generación, la tasa de eventos y de restenosis es similar en las oclusiones crónicas versus en una angioplastía convencional. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la brillante exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. El Ruda Vega. Bueno, felicitaciones, muy bueno. Hay algo que se me escapó, o no sé si no me di cuenta de que lo hayas pasado, pero si no la pregunta. ¿Qué porcentaje de oclusiones crónicas hay en coronaria derecha, en circunfleja y en descendente anterior? No sé si lo dijiste o no lo dijiste eso. No lo dije. No tengo la... No lo dije, y sinceramente no tengo la estadística. No sé si hay alguna coronaria que sea más prevalente la oclusión crónica o no en una estadística a nivel mundial. Uno tiene la sensación de que la coronaria derecha se ocluye más, es la que tiene más oclusiones crónicas, ¿no? Gracias. En el trabajo que vos mostraste, el registro del National Cardiovascular Data Registry dice que el 60% de las oclusiones tratadas dentro de ese escaso 3% de grupos que hacen oclusiones, el 60% son coronarias derechas. Yo lo leí ese trabajo, a mí me pareció muy llamativo ese trabajo, porque salió este año, salió en febrero de este año en el JACC Interventions. Tiene datos de 2.000 centros de Estados Unidos, reclutó datos de 500.000 de angioplastias, es una muestra de la realidad muy grande, y que solamente tengan un 3% de encarar oclusiones crónicas, a mí me pareció un dato muy llamativo, y que tengan un 60% de éxito también me pareció datos muy llamativos, porque uno recibe de autores asiáticos datos distintos. Estamos recibiendo información que viene de Asia que dice que el éxito esperable en oclusiones no demasiado complejas se acerca al 90%. Me llamó mucho la atención, y con respecto a lo que decía el doctor Rudavega, en ese registro el 60% de las oclusiones que se encararon eran coronarias derechas. Es lo que uno piensa, ¿verdad? Que la coronaria derecha, en la evolución natural de la enfermedad coronaria, es la primera que se ocluye totalmente. Digo esto porque en realidad hace tiempo que está la oclusión crónica dentro de las cosas que hacemos, sin embargo no gana un lugar prevalente o preponderante teniendo en cuenta la cantidad de oclusiones crónicas que hay cada vez que uno hace una coronariografía. Yo creo que la razón es que si
la ocluida es la coronaria derecha y uno le trata todas las lesiones severas o críticas de la coronaria izquierda y queda bien revascularizada la coronaria izquierda, la mejoría del armamentarium de tratamiento médico que ha habido en los últimos años hace que la mayor parte de esos pacientes queden asintomáticos. Entonces, esta es la realidad de las oclusiones crónicas, ¿no? Salvo casos excepcionales en el cual uno tiene un área de miocardio enorme con una arteria crónicamente ocluida, en general hay cierta reticencia a abordarlas. Sí, yo creo también que... Quería agregarte algo, Alejandro. Sí. Compartiendo la opinión de Marcelo, me parece que lo que establece, y no nos tenemos que perder de vista, y vos bien lo decías, es el pronóstico. ¿Qué es lo que define el paciente y qué lo hace vivir más tiempo? En función a ello, comparto con Marcelo que uno revascularizando la coronaria izquierda, descendente anterior, por supuesto, gana mucho terreno a nivel de pronóstico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué uno cuando dice que abre una coronaria ocluida le va mejor al paciente? Porque los que no se puede abrir, uno los manda a cirugía y no tiene posibilidades de evaluar cómo le iría a ese paciente con la DEA ocluida, porque normalmente si no tenemos la posibilidad de abrirla vía angioplastía, lo mandamos a cirugía. Y si no la podemos abrir y tampoco es un caso revascularizable vía quirúrgica, es un paciente que tiene el miocardio necrótico y entonces también le va a ir peor a ese paciente. Entonces, bueno, para seguir un poquito con... Sí, no, lo que decía que creo que también quizá uno de los factores por los cuales también la coronaria que más se encara es la derecha, es porque también la derecha es aquella coronaria a la cual, si tiene una oclusión crónica, uno no lo mandaría a operar. O sea, hay muchos pacientes con DA ocluida que quizá ni se encara la oclusión crónica porque está en la idea de todos los médicos, es decir, tiene ocluida la DA crónica, mandémosla que le pongan una mamaria. Ahora, una de hecho ocluida, hay que mandar a un paciente al cirujano, ya hasta el cirujano le va a decir, no le voy a abrir el pecho por una coronaria derecha. Fíjate si la podés abrir y si no, dejalo con tratamiento médico. Y quizá también esa es la causa por la cual de la total población de oclusiones totales, las que más se encaran son las derechas. Ok, sí, realmente tienes razón. Alejandro, y para todos, sobre todo a los alumnos que están presentes, creo que bueno, una vez indicada o bien clara la indicación clínica de una angioplastia de una oclusión crónica, creo que es fundamental la diapositiva que pusiste con los predictores de éxito. La elección del paciente es fundamental para poder llevar a cabo la angioplastia. Obviamente, después has presentado unos casos, a mi juicio, heroicos, que realmente denotan el excelente manejo que tienen de la patología en el servicio. Pero realmente para los alumnos lo ideal es comenzar con los casos simples, con los casos que uno puede determinar que estos predictores de éxito estén presentes o los predictores de falla estén presentes. Y en cierta manera comenzar con estos casos y de a poquito ir encarándolos y de a poquito uno se va tomando confianza. Obviamente, como vos decís, hay pocos centros que hacen oclusiones crónicas. Nosotros hemos hecho una linda experiencia y comenzando de a poquito. ¿Cuál para vos sería el portfolio que debería tener el médico que va a hacer una oclusión crónica? ¿Qué materiales o qué cosas no deberían faltar en la mesa de hemodinamia para poder encarar una oclusión crónica? Primero, dándote absoluta razón a lo que decís, creo que para empezar a hacer oclusiones crónicas, digamos, yo si tuviera que dar un consejo a los alumnos, ¿con cuál empezaría? Empiecen con las oclusiones crónicas que tienen muñón favorable, ni loco empezaría a hacer vía retrógrada, ni ninguna cosa de esas. Las que tienen muñón y uno sabe que está la oclusión y sabe dónde puede ir a horadar con la cuerda, esas son las intentables.
La que la oclusión muere en la primera rama lateral es difícil porque uno no sabe dónde está el muñón y esa probablemente es la única opción que tenga, salvo como en el caso que mostré yo de la DA, que estaba ocluido, el paciente tenía puesto un stent y uno sabía que estaba la DA ahí porque tenía el stent ocluido. Las que no tienen muñón claro y terminan con una primera rama lateral, no queda más remedio muchas veces que abordarla por vía retrógrada. ¿Qué no debería faltar? Bueno, como primera medida no deberían faltar cuerdas las que ustedes quieran de gramaje creciente. La recomendación de todo el mundo es siempre empezar con cuerdas más blandas e ir aumentando en el gramaje, o sea, no tirarse a decir, no, bueno, debe hacer mucho, vamos con la cuerda más dura, vamos con una Conquest Pro, porque tampoco empezar con la cuerda más dura, ir progresivamente con cuerdas de gramaje más alto, no hace falta tener 500.000 cuerdas, elijan la que quieran, del proveedor que quieran, tener o un microcatéter o un balón over the wire es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que los va a ayudar a ir avanzando paso por paso y a poder cambiar de cuerda sin perder lo que ya ganaron. O sea, si trabajan con la cuerda sola y no con un microcatéter, cada vez que saquen la cuerda para cambiarla o para cambiarle la curva a la cuerda, perdieron todo lo que ganaron porque sacaron la cuerda. Entonces la idea es dejar el microcatéter puesto o un balón over the wire, lo que les guste, y cambiar la cuerda o ir cambiándole la curva a la cuerda siempre sobre ese microcatéter. Después, si se tiran a hacer técnica de retrógrada, sepan que se puede romper el canal y ese día traten de tener coils en el servicio que pasen por los microcatéteres que tienen. No dejen de tener cuando hagan una oclusión total a la mano o que lo tengan los cirujanos, si tienen los cirujanos a la mano, un set de punción pericárdica, porque dentro de las complicaciones posibles está el perforar la arteria y que el paciente haga un derrame pericárdico. Y si nunca tuvieron un derrame pericárdico, sepan una cosa, para taponar un paciente que tiene pericardio normal no hace falta mucho volumen. O sea, un paciente que no tiene un pericardio distendido por otra cosa se tapona con pocos mililitros y se tapona enseguida. Presten la atención al parámetro hemodinámico más que al ecocardiografista, porque el ecocardiografista va a venir y va a decir, no, pero mira, el derrame que tiene es mínimo, y la presión del paciente se está yendo al demonio, y con solo hacerle una pericardiocentesis y sacar a veces 20 mililitros el paciente mejora, porque es un pericardio no distensible, o sea, no es el pericardio de una pericarditis o de un cáncer que está segregando líquido que se fue distendiendo de a poco, y uno tiene la experiencia de algún paciente con un cáncer de pulmón que le punzó el pericardio y le sacó 10 litros de adentro del pericardio y no estaba taponado. Eso se da porque se fue distendiendo de a poquito. Si el pericardio está sano, con un poquitito de sangre el paciente se tapona, no hace falta mucho volumen. Entonces la punción pericárdica y el drenaje, ténganlo en la cabeza como cosa rápida, porque no hace falta ni mucho tiempo ni mucha sangre para que el paciente se nos vaya. Y me parece que nada más. Tenemos una pregunta del auditorio, un comentario del doctor Wisner, y nos están haciendo una pregunta online. El doctor Allín pregunta si utilizan alguna score de riesgo de isquemia, debido a que no es lo mismo tratar una oclusión de una DA proximal que una derecha distal. Y después de estas respuestas cortitas y las preguntas cortitas, vamos a seguir con los casos clínicos, así no demoramos más la mañana. No, un breve comentario apoyando lo que decía Marcelo y felicitándolo a Alejandro por la charla, en el sentido que uno debe saber cuando encara una obstrucción total que a mayor complejidad de la lesión, menor posibilidad de éxito. Y por lo tanto, el otro razonamiento es que si la arteria reviste un riesgo alto, como es la descendente anterior, no nos importa mandarlo al paciente a cirugía. Es decir, que vamos a encarar obstrucciones totales en una arteria que normalmente va a dar menos beneficio. El beneficio propio de la obstrucción
total o el tratamiento de la obstrucción total se asocia a por lo menos el doble de complicaciones mayores que una angioplastia convencional. Entonces, todo eso creo que hay que tomarlo en cuenta en el momento de una indicación, es decir, plantearse cuál es el beneficio que le vamos a otorgar al paciente, está realmente isquémico o sintomático, y nosotros le vamos a provocar un beneficio porque lo vamos a someter a un riesgo mayor. La otra cosa que quería comentar, que un predictor de evolución adversa, de evolución alejada en los pacientes sometidos a angioplastia, es el syntax score residual. Syntax score residual, cuando uno tiene una revascularización incompleta con un puntaje mayor de 8 puntos, tiene mayor mortalidad. Y eso es cierto cuando uno habla de enfermedad de tronco, enfermedad de múltiples vasos, con o sin deterioro de la función ventricular, pero cuando uno analiza obstrucciones totales es la única instancia que la revascularización incompleta no tiene impacto en el seguimiento alejado. Son todas cosas a tener en cuenta cuando uno planea un procedimiento de obstrucción total. Yo quería hacer una pregunta. Ayer tuvimos un caso de un paciente que venía con ANGOR de varios meses de evolución, con antecedentes de CRM previa, ANGOR en clase funcional 2, con una cámara gamma con isquemia en cara inferior. Lo estudiamos y tenía una oclusión total de la coronaria derecha en la unión de su tercio medio y su tercio distal. Aparentemente varios meses de evolución esa oclusión porque tenía algo de circulación colateral, parecía bastante calcificada. Intentamos pasar con una cuerda PT2 de soporte intermedio, apoyados con un balón 1.5-15, 12, perdón, el balón. Logramos pasar a través de la oclusión con la cuerda, costó un poquito pero pasó, y dijimos listo, ya está. Cuando quisimos bajar el balón fue imposible bajar el balón. Dijimos bueno, sacamos el balón y pusimos un microcatéter. El balón llegaba hasta el medio de la oclusión, digamos. El punto, que tiene un solo punto, estaba en donde empieza la oclusión. La otra mitad del balón estaba metida dentro de la oclusión, de ahí no bajaba más. Intercambiamos por un microcatéter, el microcatéter tampoco bajó. Quisimos pasar una cuerda en paralelo, no logramos bajarla tampoco. Lo que da lástima es que ya habíamos pasado la PT2, que estaba bien metida distal en una postura ventricular, y de ahí intentamos con todo inflamos el balón también a ver si abríamos un poco. Solamente se inflaba la mitad proximal del balón, la mitad distal quedaba totalmente cerrada, muy, muy dura la placa, y bueno, fue imposible poder dilatarla. ¿Qué haría en esos casos o qué otra cosa utilizaría? Es una de las situaciones más frustrantes que le puede pasar a alguien, pero sí, es cierto. Creo que describiste y hicieron todo lo correcto, digamos. La idea es, uno podría cambiar por un balón del menor perfil posible. Hoy, dentro de lo que tenemos, el menor perfil que tenemos es 1.25. Y si no, existe la posibilidad de utilizar un microcatéter en especial, que es el Corsair, que una de las ventajas que tiene, además de tener un perfil muy finito en la punta y va creciendo progresivamente, es un microcatéter mallado, que es el mismo que se usa para hacer retrógrada, que nos permite darle torque al catéter. O sea, es un microcatéter que no se quinquea porque tiene una malla metálica, y uno permite que uno lo pueda girar alrededor de la cuerda, y a veces haciendo torque y haciendo mínima presión, habiendo pasado la cuerda, eso puede ayudarlo. Yo no tengo experiencia con Tornus, que sería la otra posibilidad. Sinceramente no lo usé nunca, y no sé cómo se comporta, pero me parece que no hay más chances que las que vos describiste. ¿El balón era over the wire o...? No, era un rapid exchange. La respuesta es esa. Un Apex push. La solución, la primera instancia es poner un balón over the wire. Usamos La diferencia entre un balón de rapid exchange over the wire es muy grande, para ese caso. Sí, el tema es que de repente cuando vos querés hacer el intercambio no pasa nada. Entonces, yo sí usé Tornus para ese paciente, porque si vos querés hacer rotablator tenés que cambiar la cuerda. Totalmente, sí. Entonces no podés porque perdés la posición. Pero en ese caso sí podés intentar con el Tornus. No sé si lo vieron como es el catéter de Tornus. Es un alambre que vos lo vas rotando manualmente y te deja pasar ese tipo de obstrucciones.
Y lo otro, hay otro catéter que el nombre es Quick Cross, que la característica que tiene que es cónico, ¿sí? Entonces te mantiene el catéter apoyado sobre la pared, pero la punta es bien central. Entonces ese catéter a mí realmente me ha dado muchos resultados, me ha facilitado mucho y a veces pasa el catéter. El Quick Cross viene también con el Tornus. Es un set, vos pedís set para oclusión total y te vienen varias cuerdas, el Tornus y el Quick Cross. Vamos a seguir con los casos. Preguntan online sobre la selección de la cuerda de acuerdo a cómo es la placa, si está calcificada, si tiene curva, si tiene munión. Eso probablemente lo vamos contestando con los casos clínicos. Tenemos al doctor Iravedra online. Hola Jorge, ¿me estás escuchando? Sí, muy bien, Guillermo. Bueno, buen día, muchas gracias por la colaboración de siempre. Bueno, y te escuchamos en tu caso clínico. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, les agradezco a todos la invitación a que podamos participar. En realidad el caso nuestro es un caso que probablemente les resulte técnicamente sencillo, pero bueno, nuestro servicio es un servicio de un volumen pequeño a mediano, por lo tanto, de acuerdo a las estadísticas que muy atinadamente dio Alejandro en su presentación, nuestra chance de abordar oclusiones crónicas es baja y nuestra curva de aprendizaje está muy en los comienzos. Así que bueno, puede ser un caso como para empezar en cualquier servicio que no tenga experiencia. Otra de las cosas a discutir puede ser la indicación, pero bueno, eso se lo dejo a los panelistas. Bueno, se trata de un varón de 64 años de edad, cuyos antecedentes clínicos son hipertensión, dislipemia, es un diabético insulino requiriente. Como antecedente importante, tiene un infarto Q en el electro evolucionado que data del año 2009 en cara anterior. Bueno, la medicación es la habitual, atenolol, losartán, rosuvastatina e insulina. El problema es que el paciente tiene un ángulo de esfuerzo, clase funcional 2, que tratándose de un hombre relativamente joven le altera la calidad de vida. El ecocardiograma mostraba un deterioro leve de la función sistólica con una cinesia septomedial y apical que coincide con el electro, y cuando se le realiza la perfusión se observa, bueno, la secuela, pero con el hallazgo de la famosa isquemia perinecrosis, que realmente, al menos en nuestro caso, nos resulta muy difícil de interpretar a los hemodinamistas, sobre todo porque al menos nosotros no tenemos una cuantificación de la isquemia, es decir, no sabemos si es pequeña o si es un territorio importante. El paciente se le realiza en el mes de diciembre del año pasado una coronariografía. Esa es la imagen de la arteria coronaria izquierda, donde se ve una circunfleja que en esta proyección no se alcanza a diferenciar una lesión que tiene en una rama posteroventricular distal. Y lo que observábamos era que aparentemente, acá no se distingue un muñón importante de la DA, pero hay una recanalización a relativa corta distancia que nos podía hacer pensar que la oclusión era corta. En la proyección Spider llegamos a ver con mejor definición el muñón y no sé si observan en la parte distal de la posteroventricular, es una posteroventricular y no una ADP porque es circulación balanceada, ahora vamos a ver la derecha, una lesión severa. Bueno, la coronaria derecha tiene una lesión ostial que no cambió tras la administración de nitroglicerina y lo único que da esa coronaria derecha es la ADP. En una proyección AP craneal alcanzamos a ver una tenue circulación colateral a la arteria descendente anterior, que bueno, no nos aporta tampoco demasiado. Bueno, no sé si la idea es discutir la conducta o seguir adelante y discutir todo al final. ¿Hola?
La conducta sería seguir adelante y discutimos todos al final. Perfecto. Bueno, aproximadamente, al paciente decidimos indicar revascularización, fundamentalmente porque si bien es un paciente de múltiples vasos y una de las opciones, de acuerdo al algoritmo que se presentó, era pensar en una revascularización quirúrgica, teniendo presente un infarto de cara anterior, en realidad uno cuando como bien se dijo, uno cuando manda a los pacientes a cirugías es para rescatar la DA. Y en este caso teníamos la duda de cuánto íbamos a rescatar, así que consideramos que al menos, tratándose de un aparente buen caso como para comenzar oclusiones crónicas, había que darle la oportunidad al menos de intentar abrirla. Así que bueno, después de 60 días se planificó la angioplastia. El paciente estaba angiográficamente igual. Una cosa que no les mostré, que no les remarqué cuando le mostré la CCG diagnóstica, es que se observa a través del ápex también el llenado del lecho distal de la arteria descendente anterior, ¿no es cierto? Bueno, optamos por una técnica de microcatéter. Intentamos primero pasar con una cuerda balance, que es nuestra cuerda de batalla. La cuerda balance no pasó, así que ahí, antes de pasar una cuerda más dura, decidimos probar con una PT2 hidrofílica y nos fue bien. Así que entramos en el lecho distal de la descendente anterior. No nos quedaban dudas de que estábamos realmente en verdadera luz y progresamos un microcatéter Finecross de Terumo que pasó relativamente en forma sencilla. Ahí lo que hicimos para retirar el microcatéter, si bien hay distintas técnicas que no se alcanzaron a mencionar seguramente por razón del tiempo, optamos por cambiar por una cuerda larga de 300 centímetros para poder retirar cómodamente el microcatéter y poder trabajar. Bueno, ahí lo que hicimos fue una predilatación con un balón de 2.0 por 15, un poquito más adelante de la proyección anterior, y ahí estamos posicionando el stent, que es un stent de 3.0 por 18, que la decisión era si lo teníamos que llevar hasta el tronco o ponerlo a nivel del ostium de la DA. Nos pareció que como no era una lesión, si bien está muy cerca del ostium, no era a nivel del ostium, daba como para ponerlo en la DA y no invadir la circunfleja para no encarcelarla y poder eventualmente trabajar sobre ella sin complicaciones. Bueno, ahí está el stent ya colocado con la arteria bien abierta. Así que como el procedimiento en realidad no había sido tan prolongado, decidimos seguir adelante y revascularizarle esa lesión distal de circunfleja que se ve en el inicio de la rama póstero-ventricular. Ahí optamos por la técnica de stent directo. Ahí estamos posicionando el stent y ese es el resultado final. El stent es un 2.25 por 14. Dejamos sin resolver en este momento al menos la coronaria derecha porque quisimos ver la evolución clínica del paciente, además porque la derecha no nos pareció tan simple de tratar, lesión ostial, arteria fina, así que dimos por finalizado el procedimiento. El seguimiento clínico del paciente no es un paciente de Mar del Plata, así que se nos dificultó un poco, pero por los últimos datos que tuvimos, el paciente anda bien, está asintomático, aunque nos gustaría volver a tener contacto con él para hacerle una nueva prueba funcional. Bueno, nada más. Muchas gracias, Jorge, con la presentación y vamos a abrir el debate con los panelistas. Hola, Jorge. Víctor Bernardi. Te quería preguntar, me gustaría ver bien la descendente anterior en el tercio medio, cómo está, porque me quedaron dudas allí, no sé si es una lesión severa o moderada que quedó allí en tercio medio,
O me parece a mí, no sé, me gustaría ver. ¿O podés mostrarlo de nuevo eso o no? No sé si... ¿Cómo estás, Víctor? Acá estoy retrocediendo las series. En realidad, por un problema técnico nuestro, no cargamos la oblicua derecha. Ahí la arteria no nos pareció que tuviera, es esa. Acá no es una buena proyección, obviamente, para verla, pero en oblicua derecha, y bueno, me van a tener que creer, no había lesión. Lo que sí veíamos, que se ve en esta proyección también, un trayecto muy fino, difuso hasta el ápex. Esperemos que no, sí, pero eso muchas veces se asocia a que en realidad no hay demasiado músculo viable para rescatar y por eso la arteria tiene ese aspecto, ¿no? Ya les digo, como no tenemos la posibilidad de haber reevaluado funcionalmente al paciente, inclusive no sé si la técnica adecuada hoy en día, que ya se hace en muchos lugares, no pasa a ser la resonancia para estudiar estos casos más adecuadamente, ¿no? Pero bueno, no nos pareció que hubiera lesión, Víctor, por eso no tratamos esa DA más distalmente. Jorge, una pregunta. El stent que han puesto, que no me pareció escuchar, es un stent liberador de drogas, ¿no? En la arteria. Sí, por supuesto. Los dos stents que se colocaron fueron liberadores de droga, liberadores de limus. Bien, perfecto. Otra de las cosas, en tu caso lo aclaraste muy bien, el lecho distal no te quedó dudas cuando has pasado la cuerda, que estabas en la luz verdadera, pero en estos casos uno también puede hacer, justamente en este caso recibía circulación colateral tanto de la circunfleja como de la arteria coronaria derecha. Hay veces que inclusive una inyección a través de la otra arteria coronaria permite guiar el pasaje de la cuerda o por lo menos asegurarse que estamos en el lecho distal correcto, ¿no? Pero bueno, excelente el resultado del caso. Totalmente de acuerdo. En realidad, a veces uno por desidia no hace la doble punción y no pone un catéter en la contralateral, pero sí, en toda la normativa de oclusión crónica, cuando se ve visualización del lecho distal por circulación colateral, es de buena práctica inyectar simultáneamente por la otra arteria, ¿no? Hola, Jorge, buenos días, te habla Alejandro Fernández, uno de los dos Alejandro Fernández que está presente acá en la sala. Con respecto a la conducta que se planteó como pregunta en el desarrollo de la presentación del caso, con respecto a la conducta que se planteó en la presentación del caso, yo creo que en este caso está plenamente justificada el intento de recanalización de la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior es, todos sabemos, la más importante de las tres arterias coronarias, y en este caso tenía factores angiográficos que la hacían favorable, por lo menos para un intento de recanalización. Se trataba de una lesión corta de trayecto recto, donde los beneficios esperables de la recanalización superaban a los riesgos de la intervención, en una intervención que uno esperaría que no tenga complicaciones en un vaso de trayecto recto y con una oclusión corta. En lo personal, pero esto es una preferencia personal, yo con las cuerdas hidrofílicas tipo la PT2, una cosa así, yo no las suelo usar mucho en oclusiones porque tengo la sensación, pero nada, es una sensación personal, tengo la sensación de que avanzan sin que yo tenga demasiado dominio táctil sobre lo que la cuerda está haciendo y prefiero en lo personal usar cuerdas metálicas.
La cuerda con la cual inicialmente yo suelo encarar este tipo de oclusiones es la Crossit 100 y después eventualmente pasar a cuerdas de dureza mayor. Pero con respecto a la conducta, que era lo que quería recalcar, me parece que estaba plenamente justificado el intento de revascularización, y yo en lo personal no hubiera mandado a cirugía a este paciente sin antes haber intentado una recanalización. Gracias por tu aporte, Alejandro. Y sí, la cuerda Crossit 100 creo que es una buena opción también porque, bueno, obviamente es la menos agresiva de la serie de Crossit. Y sí, yo creo que, bueno, particularmente no teníamos Crossit 100 y nos dio menos miedo meternos con una PT2 que con una Asahi de 3 gramos, ¿no? Jorge, un pequeño comentario, te habla Jorge Wisner, ¿cómo estás? Estoy totalmente de acuerdo con la indicación del procedimiento, simplemente quería comentar que me parece bien la utilización de técnica de microcatéter o en su defecto de un balón over the wire, pero una pijotería que quería agregar sobre el tema es que en esas condiciones, cuando uno tiene que cambiar o sacar el microcatéter, se puede retirar el microcatéter hasta el catéter guía y avanzar en paralelo un balón de 2 o 2.5, atrapar la cuerda contra el guía y retirar el microcatéter sin la necesidad de utilizar cuerdas de 300. Digo, para la simplificación del procedimiento es un recurso que a mí me ha facilitado bastante las cosas y simplifica mucho el trabajo posterior a la recanalización. Te felicito por el trabajo y te mando un abrazo. Gracias, Jorge. Sí, por supuesto, esa es la técnica, digamos, ortodoxa de cambio de microcatéter, ¿no? La que vos has mencionado. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación de tu caso. Agradecerte la colaboración de siempre, que te llamamos y estás predispuesto para colaborar con el CASI. Y vamos a darle lugar al segundo caso desde San Luis. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a todos. Hola, doctor Bravo. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando perfecto, ya tenemos tu primer diapositiva, te agradecemos también tu participación y te escuchamos. Bueno, un saludo grande para todos y un agradecimiento a todo lo que el esquema de docencia que... Alfredo, ¿podremos subir un poquito el volumen desde ahí? ¿El volumen del audio? Sí, por favor. ¿Ahí escuchas mejor? Sí, ahí se escucha perfecto. Bueno, no vamos a perder tiempo, voy a empezar. Este es un paciente de 62 años con historia de enfermedad coronaria y he resaltado en negrita cómo se fueron dando las cosas. En el 2005 se realiza coronariografía por un síndrome coronario agudo, sin la S, con obstrucción del 99% de la coronaria derecha y se le hizo una angioplastía en el mismo acto con un stent sin liberación de droga. Quedó con tratamiento médico, el paciente anduvo bien, esto todo es por interrogatorio con su médico de cabecera y con el paciente, y en el 2010, a raíz de una cirugía que tiene que hacerse de vesícula biliar, parece ser una duda con respecto a su prequirúrgico, directamente le hacen una coronariografía nueva, donde ven que no tiene restenosis del stent y solo tenía una obstrucción no significativa en la coronaria derecha en el tercio medio. El paciente sigue asintomático, se opera de su vesícula, etc. Y en abril de 2015, hace poco, consulta porque tiene Angor ya de varias veces de evolución y por ese motivo se le hace un test con dobutamina que le informan isquemia apical, septal e inferior. Se realiza una coronariografía donde dice que hay una obstrucción total de coronaria derecha y severa de descendente anterior. Al paciente le indican cirugía de bypass. Entonces
consulta con otro colega, nos llama a nosotros y nos refiere el paciente para que sea evaluado por nuestro equipo. Nosotros siempre los pacientes los vemos junto con el cirujano y al ver el caso lo discutimos y le ofrecimos la alternativa de intentar desobstruir la coronaria derecha y en un segundo tiempo ir a la descendente anterior, que nos pareció un poco dudosa, guiada con FFR. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Se escucha perfecto. Sigo adelante. A modo de facilitar la visualización, traje muchas fotos y los videos espero que se puedan ver porque el resto de los colegas que están conectados desde diferentes lugares del país no lo han podido ver por una cuestión de peso del video. Esta es una foto, una imagen del cateterismo inicial del año 2005, donde se ve que la coronaria izquierda no tiene lesiones significativas y se ve circulación colateral hacia la coronaria derecha. Esta es la foto de la coronaria derecha, donde hay una obstrucción de la que se refería el doctor Fernández, justamente que la podríamos informar como total, porque tiene circulación de la izquierda y se ve muy pobremente el lecho distal por la misma coronaria. Ahí se ve cuando se está impactando el balón. Este procedimiento lo hizo un colega que debe estar conectado, que es el doctor Mendoza. El procedimiento fue exitoso. Esta es la coronaria. En la zona que estaba obstruida ha quedado muy bien. Y el paciente sigue con su historia. Esta es la coronariografía del 2010, la que les comentaba en el resumen de historia, que se hace por motivo de un prequirúrgico. Puede observarse que en el tercio medio hay una zona grisácea. En el video se puede apreciar que no es más que eso. Y esta es la coronaria izquierda del 2010, donde hay un afinamiento de la descendente anterior en el tercio medio, justo donde nace ese ramo diagonal de mediano calibre. Esta es la coronariografía que nos presenta ahora 15, cuando el paciente tiene ya un test con dobutamina positivo. Vamos a ver si se ve el video. Yo al menos lo estoy viendo. Me interesaría saber que me escriban por chat a ver si el video lo pueden ver. Me parece que solo están escuchándome. Bueno, alguien lo está viendo por suerte. Lo que sí se puede ver es que de baja resolución. En el video de sala se ve muy bien. Tiene un ramillete realmente muy frondoso de circulación homocoronariana justo en el lugar de la obstrucción del tercio medio de la derecha, y algo de flujo a través de ese ramillete le pasa al lecho distal, donde puede verse que el stent que tiene colocado bare metal no pareciera tener una restenosis significativa. Voy a continuar. Esta es la coronaria izquierda, donde le puse una flechita que puede observarse. Es el cuadro que elegí. Vieron que nosotros los hemodinamistas, cuando queremos que la obstrucción sea severa para hacerle algo, ponemos el cuadro que menor se ve. Bueno, elegí el cuadro que realmente se veía puntual. Si uno la movía por ahí daba mucha duda de que tuviera una obstrucción severa. Se ve muy bien la circulación de la coronaria izquierda. Vamos a intentar ver el segundo video de esto. Ahora. Se ve muy pixelado, no sé si ustedes lo podrán ver un poco mejor, pero acá en el movimiento uno puede decir, bueno, sí, la obstrucción de la DA parece ser que es severa, me sigue generando dudas, y la obstrucción de la derecha, el lecho distal se ve muy bien. No sé si lo alcanza a ver todo bien en sala eso. ¿Hola? Sí, sí, lo estamos viendo perfecto. En realidad algo pixelado, pero se alcanza a divisar bien. Sigo adelante. Esta es, entonces, decidimos a proponerle al paciente recanalizar la coronaria derecha, que fue lo que comenté antes. Para eso lo que hicimos fue colocar un catéter guía Amplatz directamente. Por lo menos no tratamos de inventar nada, tratamos de seguir las guías de los expertos para este tipo de obstrucciones.
así que lo primero que elegimos es un catéter que nos dé muy buen soporte y que cuando tengamos que empujar no se nos vaya para atrás. Hicimos la angiografía de control. Como pueden ver, se pinta bastante poco. Por cuestión de resolución no se alcanza a apreciar muy bien la circulación homocoronariana de la que hablaba hace un rato. Sigo adelante. Esto es una foto, hay diferencia cuando uno tiene un software que lo puede mejorar la imagen. Ahí podemos ver que puse una R2 y directamente nos pareció bueno empezar directamente con una cuerda 4,5, una Miraclick, que es con lo que estamos familiarizados. Trato de familiarizarme con un solo producto para no marearme, porque la industria me mata y me marea, así que trato de usar uno solo y familiarizarme y tener el touch, digamos, de esa cuerda que estoy usando frecuentemente. Intento pasar con esto, veo que no puedo, así que directamente pasé con una Miracle 6, le hice, ustedes pueden observar en la foto, el extremo distal de la guía que está angulada, como recomiendan los expertos, y realmente pude empujar y pude cruzar. Es una guía que a mí me da mucha confianza. El intento de la coronaria derecha, en este caso, soy un poco más audaz, porque la anatomía, para los que han visto cirugía cardíaca, ustedes pueden apreciar que en ese trayecto inicial de la coronaria derecha y tercio medio, ahí está muy protegida por una grasa pericárdica y una grasa que está muy firme, o sea que la posibilidad de irnos afuera en ese sector de la coronaria derecha no nos generaría grandes desastres. Sí, si uno se va abajo en el ramo posterior descendente, donde la coronaria es epicárdica y mucho más frágil hacia afuera. Después de predilatar mucho, esto lo estoy resumiendo, con diferentes balones, empezamos siempre con el balón más finito que tenemos a mano, hasta hacer un camino y visualizar bien la arteria, y colocamos el primer stent, Integrity Resolute, un 275-18, y como podemos ver, ya la arteria empieza a cobrar forma, a cobrar vida, empiezan a verse colaterales. Seguimos trabajando. Acá vamos a ver si podemos ver este video, aunque se ve pixelado, insisto, ya la coronaria ha recuperado flujo. Seguimos con la misma guía, así que vemos que tiene obstrucción arriba. Vamos, fíjense la calidad de la diferencia de la foto al video, ¿no? Vamos, ahí pusimos un stent un poquito más grande y lo impactamos siempre, nosotros impactamos siempre a más de 24 atmósferas de presión. Esta es una foto ya del resultado y he tomado la precaución de irme con la guía. Ya había logrado el objetivo, pero claro, cuando aparece esta imagen, que la vamos a ver en el video, vemos que hay enfermedad difusa en todo el tercio distal de la coronaria derecha antes de llegar a la cruz del corazón. Con lo cual decidimos cruzar con una cuerda floppy, no tuvimos dificultades al cruzar y pusimos un stent un poquito más fino, un 225 por 24, lo llevamos a 24 atmósferas de presión y ese es el resultado en la foto, el resultado final de la arteria ya sin la guía, con la guía puesta, perdón, en diferentes tiempos para ver si podíamos encontrar alguna obstrucción que quede residual importante en la coronaria principal. Lo que sí podemos observar que tiene sí enfermedad acá diría yo severa en este ramo que está marcando la flecha, pero el resto de la coronaria, todo el resto de la coronaria estaba muy bien. Nos pareció una exageración tratar esto. Si bien era una coronaria derecha importante, no tenía un diámetro y un calibre tan
grueso como para valorar, para tratar este ramo que me pareció que no era importante. El tiempo total de radioscopía fue de 31 minutos 41 segundos. Estamos hablando de pedal. Imagínense que le tenemos que sumar todo el tiempo de intercambio, balones, guías, insufladores que fuimos haciendo, así que realmente fue un procedimiento prolongado, como dicen las guías. Este es el video con el resultado final. No sé si lo alcanzan a ver en sala y lo que están conectados, no sé si lo estarán viendo bien. Se ve muy pixelado, pero al menos se puede apreciar que todo lo que estaba obstruido quedó realmente bien. Quisiera pasar directamente a las conclusiones. Creo que de alguna forma, sin saberlo, se repite un poco lo que decían las charlas. El estado actual del paciente es asintomático y la idea es reprogramarlo para dentro de 30 días, si su médico de cabecera está de acuerdo, para una segunda sesión y realizar un estudio de FFR en la DA, y si da positivo, tratarlo con un stent directamente ahí en el tercio medio. Yo tengo algunas conclusiones. Las obstrucciones totales son factibles de tratar siguiendo las técnicas habituales, y vuelvo a recalcar lo que se aconseja y lo que uno escucha de los expertos en los congresos. Lleva mucho tiempo de sala y mucho material, y eso hay que tenerlo, se debe disponer, sobre todo si hay que atravesar restenosis previas, que a veces ocurre en pacientes que se han sido tratados. La ansiedad no debe atraparnos al momento del procedimiento, y lo digo yo que soy muy ansioso, trato de mantenerme tranquilo. Ese día no ponemos nada en la sala, somos un centro pequeño y podemos disponer de nuestros horarios, así que el día que tenemos una obstrucción total no ponemos absolutamente nada. Nos ponemos música, tenemos todo el material, todo el tiempo, y eso nos relaja. El otro dato es que a tener en cuenta es que el vaso nunca se ve completamente. Uno lo sospecha, lo intuye, pero después que uno abre la arteria se encuentra con sorpresas, y es muy factible que tengamos que usar más de 1 o 2 stents, como ha explicado muy bien recién en la charla. Al menos nosotros no vivimos el fracaso, no lo vivimos como un fracaso al no poder atravesar una obstrucción total. Siempre en esto hay una dosis de suerte y depende de la histología de la obstrucción. Muchas gracias. No sé si me quieren preguntar algo. Bueno, felicitaciones Alfredo por el caso, acá se vio muy bien. Aguardamos los comentarios de los panelistas. Hola Alfredo, te habla Jorge Wisner, ¿cómo estás? Quería felicitarte por el caso. A mí me llamó la atención sobre todo la imagen de la foto, la importante cantidad de circulación homocoronaria en puente que había en esa lesión. Yo creo que el hecho de tener 2 coronariografías previas, aunque date cierto tiempo, en la que se demostraba que allí no existía absolutamente nada, es un elemento importante para animarse a hacer esa angioplastia. Si yo hubiera tenido que decidir sin tener una coronariografía previa, con semejante cantidad de circulación colateral en puente, posiblemente hubiera dudado mucho. Creo que una explicación puede ser que esta es una arteria que viene ya realizando su segundo evento, y el hecho de el desarrollo de la circulación colateral tiene que ver con la cantidad de tiempo que llevan las obstrucciones, y por eso supongo que es el gran desarrollo. Y el otro comentario que quería hacerte es sobre la importancia de ir siempre con un microcatéter o un balón over the wire en las recanalizaciones totales, porque esas cuerdas de alto gramaje que son tan útiles al momento de recanalizar, cuando tienen ese segmento floppy que es tremendamente radio-opaco en la parte más distal, te impide la adecuada evaluación del segmento distal de la arteria, y por eso tuviste que volver a reentrar. Pero si hubieras entrado con un microcatéter, se puede intercambiar luego de recanalizar por una cuerda floppy y poder evaluar mejor el segmento distal de la arteria. Sí, es verdad, es muy buena tu observación, te agradezco, Jorge.
Hola, sí, buen día Alfredo, te habla Alejandro Fernández, uno de los dos que está presente en la sala. No, te quería felicitar por el caso. Me parece muy bueno desde el punto de vista angiográfico. La abundante circulación colateral en puente que tenía hacía que las expectativas de éxito no fueran las mejores y sin embargo la resolución del caso fue excelente. Me pareció entender, a juzgar por las imágenes, que este caso está hecho por técnica radial, o por lo menos el catéter parece venir desde el brazo. No sé si fue radial o humeral, pero el catéter viene desde arriba, con lo cual se agrega casi diría una vuelta de tuerca a la discusión de las oclusiones coronarias crónicas, que sería cuál sería la mejor vía de acceso para tratar oclusiones coronarias crónicas. Hoy ya hay autores que están planteando que tal vez yendo por vía radial se obtengan menos complicaciones, de la misma manera que pasa con síndromes coronarios agudos. Pero esto creo que todavía es una especulación y que va a haber seguramente en el futuro mucha tela por cortar. Así que nada, te quería felicitar doblemente por la resolución del caso y por la vía de acceso. Te agradezco mucho el comentario. Efectivamente, nosotros ya nos mudamos hace tiempo a radial. Dejamos la femoral para casos donde hay que poner un catéter 7 u 8 por el tamaño de la arteria o porque hay que hacer kissing o hay que poner más de una cosa, pero hemos abandonado completamente ya hace mucho tiempo la femoral. La dejamos solo para casos especiales. Hola Alfredo, Alejandro Cherro te habla, siguiendo la línea de Alejandro. Hola, Ale. Es decir, uno de los tantos Alejandros que hay en la sala. Yo te voy a dejar de tirar flores y te voy a hacer una pregunta, porque en algo no estoy de acuerdo. Dale. Que probablemente sea lo administrativo la causa, pero en la estrategia no estoy de acuerdo. A ver si podemos apagar el otro micrófono un segundo. Vos dijiste angioplastia guiada por FFR. Yo creo que la angioplastia guiada por FFR debería ser en el mismo momento. No le haría otro cateterismo, excepto que no tenga la autorización, y en ese caso pensaría en una prueba no invasiva para hacerle la cuantificación de isquemia en ese territorio de la descendente anterior. A lo que voy es que creo que este paciente, sin duda, si considero que es significativa la DA, hubiera empezado por la derecha para ver. La estrategia me parece que hubiera sido la misma, empezar por la coronaria derecha a ver si la puedo abrir, pero después de eso, en el mismo procedimiento, le hubiera hecho el FFR, porque si no le estoy haciendo un cateterismo de más. El tema es lo administrativo. ¿Cuál fue tu razonamiento en esto? Sí, tenés razón, si lo vemos así tenés razón, pero el razonamiento de nosotros fue el siguiente. En realidad entramos a la coronaria derecha muy armados, pensando de que no íbamos a poder cruzar. Entonces, si no podíamos cruzar la coronaria derecha, era muy factible que el paciente siguiera el camino de la cirugía. Así que nos fuimos y pudimos cruzar la derecha y nos quedó bien. Teníamos un tiempo de sala interesante, y me parecía abusar de la suerte. Tenía que volver a cambiar el catéter guía, poner un catéter guía en la coronaria izquierda, armar el sistema, si bien lo armamos en 2 minutos, el sistema de FFR, y poner un cuarto stent si hacía falta en el mismo acto. Digamos, soldado que huye sirve para otra guerra. Me pareció que habíamos ganado esta primera batalla, así que decidimos irnos y volver en 30 días, solo para hacerle, digamos, si eventualmente, si nosotros, ahora te hablo del punto de vista administrativo, le vamos a hacer un nuevo cateterismo, y si el FFR nos da positivo, le colocamos un stent. Y si nos da negativo, solo a obra social le cobramos el cateterismo y el estudio de FFR, que nos parece que es lo correcto. ¿Y por qué le hacemos eso y no confiamos en el test de dobutamina? Porque la isquemia que nos había dado
era una isquemia difusa, inferior, anterior, septal. Por eso al principio de todo dije, si el médico de cabecera está de acuerdo, podríamos ir en 30 días. A lo mejor el médico de cabecera le hace un test de dobutamina y le viene normal. Entonces no le vamos a hacer nada. ¿Me explico? Sí, perfecto, y acá estás sintiendo, Alejandro Cherro, con tu respuesta. Un comentario que te quiero hacer, Guillermo Martino te habla, con respecto a la cuerda, que la cuerda que utilizaste, la Miracle 6, en un momento queda alojada en una rama muy fina, y me parece por ahí importante destacar, ya que acá están todos los alumnos de la carrera, tener en cuenta, tratar de posicionarla en el lecho distal y en una arteria, en una ramita tan finita para tratar de evitar complicaciones. Ese era el único comentario que te quería hacer y felicitarte por el caso. Sí, y vamos a dar por finalizado el Ateneo, ya que estamos en tiempo, y te agradecemos tu presencia de siempre. Bueno, un abrazo para todos y muchísimas gracias. Que tengan buen día. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, a los panelistas, al expositor, y bueno, tenemos un break para seguir después con la jornada.